todo el mundo, todas las mujeres pueden fingir, pueden interpretar una esencia etérea. Pero las que realmente tienen esencia mística, las que realmente tienen esta naturaleza celestial, son muy pocas. Es una esencia muy rara. Al hablar sobre este tema, muchas personas que analizan la esencia etérea ofrecen como ejemplo fotografías de estudio creadas en torno a un concepto, creadas en torno al concepto etéreo. Pero eso no deja de ser un concepto fotográfico o una puesta en escena fotográfica para conseguir transmitir cierto mensaje, un mensaje mágico, misterioso, místico. Y si ese es el propósito, todo el mundo, todas las mujeres pueden fingir, pueden interpretar una esencia etérea. Pero las que realmente tienen esencia mística, las que realmente tienen esta naturaleza celestial, son muy pocas. Kitchener identificó esta esencia en los años 80 y fue cuando se dio cuenta de que algunas mujeres como Vanessa Redgrave y Daryl Hannah, a pesar de sus rasgos dramáticos, angulosos, imponentes, lucían muy bien los vestidos etéreos de telas ligeras y transparentes, como de personaje fantástico o de personaje bíblico. La verdad es que la mayoría de los ejemplos que se ofrecen en internet para mostrar la esencia angélica son ejemplos de mujeres con una morfología corporal dramática, como Kate Blanchett y Tilda Swinton. Eso quiere decir que las mujeres que tienen un tipo de cuerpo dramático en el sistema Kibi tienen también una esencia angélica. Pues no necesariamente, pueden tener esencia dramática, angélica o clásica. Vamos a ver en qué consiste exactamente la esencia angélica. Es una naturaleza que destaca por su magia, su enigma y su ligereza de movimiento. Son seres que inspiran mucha paz y serenidad. Son personas que parecen de otro mundo o conectadas a otro mundo. Pueden tener rasgos angélicos, mitológicos o incluso extraterrestres, pero no es el físico el que crea la esencia, sino su forma de ser, su postura, su mímica, sus gestos, su mirada. Y nos vamos a centrar en Daryl Hannah, la mujer que ha sido identificada por Kitchener como posesora de esencia angélica, una de las primeras identificadas con esta esencia. En el caso de Daryl Hannah, la esencia etérea se nota no solo en los rasgos, sino también en su movimiento, su mirada y sus gestos. Tiene el pelo rubio y largo, como de personaje de cuento de hadas, y también tiene esa mirada especial, magnética. En ocasiones parece tener incluso un poder oculto o un sexto sentido. Por ejemplo, si miramos estas fotos, nos damos cuenta de su conexión con los animales, especialmente los caballos. Parece una susurradora de caballos, parece estar bien conectada con su mundo, entenderlos, comprenderlos. En la descripción del video os voy a dejar unos links con algunas de sus entrevistas para que podáis analizar su mirada, sus gestos, su voz. Lo mejor es que lo analicéis por vuestra cuenta porque es algo que es bastante difícil de explicar. Su risa es diferente, su mirada es diferente. Mira mucho hacia abajo para conectarse con su mundo interior cuando intenta buscar las palabras adecuadas. Y una de las cosas más interesantes es que muchas veces parpadea rápido y seguido, tiene un parpadeo excesivo. Y yo lo interpreto como un esfuerzo de reconectarse de nuevo a este mundo, de buscar de nuevo una conexión con el mundo en el que vive. También os recomendaría ver el videoclip de la canción Feel de Robbie Williams. Es una canción preciosa y ahí vais a ver que hace uso de toda su magia para dar vida a un personaje femenino original, distinto, que cabalga libremente por tierras de cowboys.
Espero que os haya gustado esta breve descripción de la esencia angélica y como ya sabéis me gustaría saber vuestra opinión, así que me la podéis dejar en los comentarios. Soy Ana, os mando un beso y os espero la próxima vez con más temas interesantes sobre tipologías, personalidades y estilos.